Hoy les traemos la narrativa completa de la monumental Primera Guerra Mundial, también conocida como la Gran Guerra, librada entre 1914 y 1918 a escala global. Al llevar a cabo la gira de guerra, navegaremos a través de su génesis, la participación multicontinental, las estrategias de guerra, los avances tecnológicos innovadores, el costo humano sin precedentes, las transformaciones políticas críticas y la contribución duradera a la configuración del orden internacional actual. Fue realmente una guerra de dimensiones, impacto y repercusiones de gran alcance sin precedentes. El dramático comienzo de la Primera Guerra Mundial se remonta al impactante asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria-Hungría en junio de 1914. Este acontecimiento desencadenó una serie de alianzas y movilizaciones entre las potencias europeas, que culminaron en una guerra a gran escala que abarcó no solo a las naciones europeas sino también grandes partes de África, Asia y el Pacífico. 30 naciones, preparadas o no, se vieron envueltas en un conflicto sin precedentes tanto por su escala como por sus efectos devastadores. Las principales potencias mundiales se dividieron en dos alianzas principales, los aliados contra las potencias centrales, lo que dio lugar a una serie de batallas que ofrecen una mirada exhaustiva a la progresión general de la guerra. La guerra fue un conflicto de importantes cambios revolucionarios, y la brutal guerra de trincheras surgió como una estrategia predominante, particularmente en el frente occidental. Esta espantosa forma de guerra, conocida por sus duras condiciones de vida y sus catastróficas bajas, es emblemática de la época y tiene una profunda importancia para comprender las experiencias de los soldados durante la guerra. La Gran Guerra no estuvo marcada solo por el sufrimiento humano. Introdujo una serie de nuevas armas y tácticas de guerra nunca antes vistas en la historia de la guerra, revolucionando así la naturaleza de los conflictos armados. Los tanques, los aviones y la guerra química, por nombrar algunos, cambiaron la estructura misma del campo de batalla, y demostraron la creciente letalidad de la guerra moderna. La guerra también fue testigo de un hito importante en el medio de comunicación, propaganda. Los gobiernos y los organismos militares recurrieron en gran medida a la propaganda para conseguir el apoyo del público, y mantener una alta moral entre las tropas. La Primera Guerra Mundial fue, pues, un punto de inflexión en el uso eficaz de la comunicación de masas, influyendo en el pensamiento y la percepción del público en general sobre los esfuerzos bélicos. La guerra, por naturaleza, siempre ha sido una fuerza destructiva, y la Primera Guerra Mundial no fue una excepción. El costo humano de este conflicto fue asombroso. Se estima que 16 millones de personas, tanto soldados como civiles, sufrieron destinos trágicos. Este ha sido, pues, un sombrío recordatorio de las devastadoras implicaciones del conflicto mundial, y de la importancia de la reconciliación por encima de las represalias. Las consecuencias de la Primera Guerra Mundial no fueron solo de naturaleza humana. El panorama político del mundo cambió significativamente debido a los resultados de la guerra. La caída de los imperios, los cambios en las fronteras nacionales, y el surgimiento de nuevas naciones fueron algunos de los muchos ecos de la Gran Guerra que darían forma al orden internacional en adelante. El Tratado de Versalles, firmado en 1919, puso fin al estado de guerra entre Alemania y las potencias aliadas. Sin embargo, sus términos, considerados ampliamente como excesivamente punitivos, sembraron las semillas de futuras tensiones que finalmente culminaron con el estallido de la Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, la Gran Guerra no solo alteró el mapa político del mundo sino, lo que es más importante, también su futuro. Las profundas implicaciones y el amplio alcance de la Primera Guerra Mundial transformaron el panorama global. Marcó un periodo de agitación social y política cataclísmica, que puso fin a una era de imperios, y abrió el camino para el surgimiento de nuevas potencias mundiales y un orden internacional transformado. Mirando hacia atrás, la Primera Guerra Mundial sirve para iluminarnos sobre la interacción entre la locura humana y el progreso tecnológico, la inflicción de un sufrimiento humano inimaginable en nombre de la nacionalidad, y la remodelación del mapa político del mundo. Sigue siendo hasta el día de hoy el recordatorio más poderoso para la humanidad sobre el alto precio que supone no mantener un orden internacional pacífico. Pero más que un acontecimiento histórico grabado en la memoria por su inmensa tragedia, la Primera Guerra Mundial fue una época que definió una época de la que se extrajeron muchas lecciones vitales. Grabó en la conciencia global el hecho irrefutable de que los estancamientos diplomáticos, que dependen de la confrontación militar, resultan en un sufrimiento humano catastrófico y allanan el camino para conflictos futuros. Las décadas que siguieron al final de la Primera Guerra Mundial vieron el nacimiento de instituciones globales como la Sociedad de Naciones, precursora de las Naciones Unidas, mientras el mundo se proponía construir un orden de posguerra que garantizara la armonía, la prosperidad y la cooperación entre las naciones. A pesar de viejas rivalidades e incertidumbres futuras, la promesa de un mundo más pacífico e interconectado se mantuvo viva. A medida que las sociedades y los individuos comenzaron gradualmente a lidiar con el inmenso costo humano, social y económico de la guerra, la evaluación de la lógica por excelencia de la guerra, y su resultado final formuló una nueva narrativa, no de gloria militar o conquista territorial, sino de la capacidad de la humanidad para prevalecer sentando las bases para una paz justa y duradera. En verdad, la Primera Guerra Mundial fue un cataclismo que sacudió al mundo hasta sus cimientos.
Su impacto se sintió no solo en los campos de batalla, sino en todos los rincones de la existencia, afectando las vidas de ricos y pobres, poderosos e impotentes, soldados y civiles por igual. Más que un conflicto que acabó con los imperios, fue una guerra que transformó el espíritu humano. Su conmemoración no solo sirve como un profundo testimonio de nuestra historia compartida, y de la interacción entre poder y humanidad, sino que también subraya el papel fundamental de la educación y el recuerdo. Al comprender las causas y recordar las devastadoras consecuencias de la Primera Guerra Mundial, estamos mejor equipados para fomentar un futuro de paz duradera y seguridad colectiva. Cada noviembre, el mundo continúa recordando y marcando el final de la Primera Guerra Mundial. Es un acto anual de contemplación, no solo en memoria de quienes dieron su vida, sino en reflexión de las profundas lecciones que surgieron de uno de los acontecimientos históricos más significativos del siglo XX. Cada conflicto es único en sus circunstancias y sus consecuencias, pero la Primera Guerra Mundial fue verdaderamente un acontecimiento globalizado con consecuencias trascendentales que sentaron las bases para el resto del siglo histórico. A medida que atravesamos un panorama global que cambia rápidamente, las lecciones de este importante episodio de la historia siguen siendo tan relevantes como siempre. La Gran Guerra no se trató solo de la volatilidad de la época sino también de la resiliencia del espíritu humano. Provocó un nivel sin precedentes de cambio industrial, tecnológico y social, dando forma al curso del siglo XX y más allá. Fue realmente un periodo de transformación extraordinaria, que sentó un precedente para los acontecimientos mundiales futuros, y la forma en que nos relacionamos con ellos. La Primera Guerra Mundial fue un duro recordatorio de la terrible destructividad de la guerra industrial moderna, y proporcionó lecciones cruciales sobre las relaciones internacionales, la diplomacia y la resolución de conflictos. El nuevo amanecer que siguió no fue solo el surgimiento de un orden de posguerra, sino la conmovedora promesa de un orden mundial más pacífico, próspero y equitativo. La Gran Guerra cambió el mundo de maneras profundas, poniendo fin a una era de estabilidad percibida, y dando origen a un nuevo orden mundial. Marcó el comienzo de una era marcada por un rápido avance tecnológico, una redefinición de las relaciones sociales y un panorama internacional en evolución. Este fue el legado que dejó, una realidad que se transformó para siempre. El mundo de hoy es un testimonio del impacto de la Primera Guerra Mundial. Sus complejidades, sus conflictos, sus avances y su devastación sirvieron como pilares en la construcción del orden global. De las cenizas de la guerra surgió la necesidad y la determinación de crear un mundo donde cada conflicto se pudiera prevenir mediante la comprensión, la cooperación y la búsqueda de la paz. La paz y la prosperidad que gran parte del mundo ha disfrutado desde entonces tienen una deuda con quienes vivieron los devastadores acontecimientos de la Primera Guerra Mundial. Son ellos quienes dieron al mundo una comprensión profunda de los costos del nacionalismo desenfrenado y la falta de cooperación internacional. Los monumentos conmemorativos en forma de campos de amapolas y cementerios de guerra, documentos históricos, cartas y fotografías de la época nos recuerdan los sacrificios realizados, y las lecciones que se pueden aprender de la Primera Guerra Mundial. Es este entendimiento colectivo el que continúa dando forma a nuestras acciones e interacciones en el escenario mundial, y lo hará en los próximos años. La serie de acontecimientos que siguieron a la Primera Guerra Mundial también dan testimonio de la cruda realidad. El ciclo de la historia está pintado con los vivos matices del conflicto humano, y la persistente búsqueda de una paz duradera. A través de las lecciones de la Gran Guerra, se nos recuerda que el camino hacia la paz es un viaje continuo, insta a la solidaridad y al entendimiento mutuo, promoviendo el mantra de la coexistencia que resta importancia al desastroso juego de juegos de poder y conquistas territoriales. Por lo tanto, el legado de la Primera Guerra Mundial nos invita a discernir las lecciones reales del pasado y procesarlas con las realidades presentes como una brújula para navegar a través de numerosas incertidumbres globales. Impulsa al mundo, atado por los hilos de un destino compartido, a reconocer y abordar el desafío apremiante de establecer un orden mundial arraigado en la seguridad colectiva, la cooperación internacional y la paz. La Primera Guerra Mundial fue la catástrofe definitoria del siglo XX, que moldeó no solo las vidas de quienes la vivieron sino también su entorno político, social y cultural. Sus repercusiones todavía se pueden sentir hoy en día, y sirven como un duro recordatorio de la duradera capacidad humana para la atrocidad y el comportamiento autodestructivo, así como del poder de la resiliencia humana frente a la adversidad. El fin de la guerra no fue una victoria clara para ninguna de las partes, sino un testimonio del agotamiento mutuo que surge de un conflicto prolongado. Después de haber costado millones de vidas, la guerra solidificó un compromiso internacional compartido para prevenir esas catástrofes globales a través de la diplomacia, la cooperación y el consenso compartido por todas las naciones de luchar por un orden mundial pacífico. Mientras la sociedad global continúa lidiando con el caos y la perturbación provocados por la pandemia de COVID-19 en el siglo XXI, no se puede pasar por alto ni exagerar la enorme importancia de la Primera Guerra Mundial como piedra de toque histórica. Sus legados perdurables tienen mucho que enseñar a las generaciones actuales y futuras sobre el profundo impacto de los conflictos globales, y siguen sirviendo como recordatorios oportunos del imperativo de unas relaciones internacionales armoniosas y de la cooperación global. A medida que el mundo sigue avanzando, cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar para garantizar que las lecciones de la Primera Guerra Mundial no queden relegadas a meras notas históricas a pie de página.
Al recordar, aprender y comprender nuestro pasado compartido, allanamos el camino para un futuro basado en la asociación y el diálogo, más que en la división y la discordia. A medida que profundizamos en los anales de la historia, la huella de la Primera Guerra Mundial en la psique humana colectiva, y la posterior transformación de las relaciones internacionales, y los paisajes socioeconómicos se hacen más pronunciadas. No permitamos, pues, que las sombrías realidades del pasado debiliten nuestro compromiso, sino más bien que envalentonen a nuestra comunidad mundial a trabajar unida con renovado vigor para prevenir conflictos tan devastadores en el futuro, y fomentar un mundo que celebre la paz, el entendimiento y la cooperación mutua. Los efectos dominó de la Primera Guerra Mundial se pueden sentir incluso hoy en día, dando forma a la forma en que las naciones interactúan, se resuelven los conflictos y se logra la paz. Al conmemorar las vidas perdidas, las lecciones aprendidas y los avances logrados, estamos unidos en un compromiso compartido con un futuro que defienda el valor de la vida humana, rechace la violencia como medio para resolver disputas, y continúe luchando por un mundo en paz. La fragilidad de la paz fue lo que finalmente condujo a la Primera Guerra Mundial, y las lecciones de esta guerra continúan resonando siglo después. Mientras navegamos por un panorama internacional complejo, con amenazas actuales y emergentes a la paz y la estabilidad globales, el imperativo reinante es claro: el mundo nunca más debe sucumbir al horror de una guerra a gran escala. La carnicería de la Primera Guerra Mundial no solo dejó profundas cicatrices físicas en la Tierra, sino también cicatrices psicológicas generalizadas en la humanidad. El sufrimiento sufrido por los individuos y las sociedades tuvo un profundo efecto en el desarrollo del mundo moderno, dando forma a cambios culturales, avances tecnológicos y diplomacia global en los años siguientes. En el gran esquema de la historia, la Primera Guerra Mundial no fue un incidente fugaz, sino un giro que alteró fundamentalmente la trayectoria de los asuntos humanos. Ahora que nos encontramos en la cúspide de la tercera década del siglo XXI, es un momento oportuno para reflexionar sobre esta lente histórica, y trazar un rumbo hacia un futuro guiado por los principios atemporales de la paz, la equidad y la justicia.